Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo fraternal y la bendición de Dios. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante, muy apasionante, pero que al mismo tiempo crea mucho debate, mucha polémica. Porque resulta que los que estudiamos los hechos del pasado nos basamos en los testimonios que dejaron por escrito otros cronistas de la época. Y resulta que muchas veces esos cronistas se contradicen. Y a nosotros, a los estudiosos de los hechos del pasado, nos toca entonces someter al escrutinio científico esas declaraciones que han dado anteriormente otros historiadores y determinar quiénes están más apegados a la verdad histórica y quiénes estaban fabulando. Por eso es muy delicado esto y debemos hacerlo, como ya dije, con criterio científico. Pero antes es de Cristóbal Colón que vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de dónde están los restos de Cristóbal Colón. ¿Están en Santo Domingo? ¿Están en La Habana? ¿Están en Sevilla, España? De eso hablaremos a continuación, pero antes quiero que por favor se suscriban acá en mi canal, El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse para que este proyecto educativo crezca y que la plataforma de YouTube lo importantice. Suscríbanse, opinen, denles like y compartan estas publicaciones que estamos haciendo con tanto amor para ustedes. Compártala con sus amigos y en los grupos de personas que les gustan los temas de historia y sociología. Sabemos que Cristóbal Colón nació en la ciudad de Génova, Italia, en el año 1451 y que falleció en la ciudad de Valladolid, España, el 20 de mayo del año 1506. Sus restos fueron sepultados en Valladolid, en el monasterio de San Francisco, en la ciudad de Valladolid, en el año 1506, ¿verdad? Que murió de un paro cardíaco y que luego sus restos fueron trasladados en el año 1509, 3 años después, fueron trasladados sus restos a la Catedral de Sevilla. En su testamento, Cristóbal Colón expresó que él deseaba y quería que sus restos descansaran eternamente en la ciudad de Santo Domingo. Y complaciendo esa petición que hizo Cristóbal Colón, como también lo pidió su hijo Diego Colón, la virreina María de Toledo, el 10 de septiembre del año 1523, trasladó desde Sevilla a Santo Domingo los restos de su esposo Diego Colón y de su suegro Cristóbal Colón. Luego fueron llevados también a Santo Domingo los restos de Luis Colón, hijo de Diego Colón, nieto del almirante Cristóbal Colón, y otros familiares de la familia Colón que vivieron muchos años en la ciudad de Santo Domingo, en el Alcázar de Colón, donde vivieron 4 generaciones de la familia Colón. Los restos de Cristóbal Colón y de Diego fueron sepultados en el monasterio de San Francisco de Asís, en la ciudad de Santo Domingo, mientras se terminaba la construcción de la Catedral de Santo Domingo, que fue terminada esa obra en el año 1538. En ese año 1538 no pudieron ser trasladados los restos de Cristóbal Colón y de Diego Colón a la catedral porque algunos ediles
del ayuntamiento se oponían a que se hiciera la inhumación de esos restos en la Catedral Primada de América. Pero en el año 1544, exactamente el 9 de septiembre del año 1544, ya por votación mayoritaria se aprobó que los restos de Cristóbal Colón fueran depositados en la Catedral de Santo Domingo y los restos de su hijo Diego Colón también, como también los restos de su nieto Luis Colón. Eso se hizo, como ya dijimos, porque primero hubo oposición, pero luego se aprobó. Entonces fueron depositados ahí. En el año 1544, el arzobispo de Santo Domingo dispuso que esos restos fueran colocados en la capilla mayor de la Catedral de Santo Domingo, cerca de la pared que está en el lado norte, la pared de la catedral que está en el lado norte, al lado de la puerta que va al Parque Colón. El 23 de abril del año 1655 se presentó frente a la costa, frente a la ciudad de Santo Domingo, la más formidable escuadra de barcos de guerra ingleses. Resulta que el regente de Inglaterra, Oliverio Cromwell, que había asesinado al rey Carlos II de Inglaterra y tenía prisionero al príncipe heredero, le había dado un golpe de estado al rey, le dio la orden al almirante William Penn y al general Robert Venables de que invadieran la colonia de Santo Domingo, desalojaran de allí a los españoles y convirtieran nuestra isla en una colonia británica. Ya habían hecho eso en algunas islas de las pequeñas Antillas, donde ya ellos le habían hecho la guerra a los españoles y lo habían sacado de allí. Los dominicos españoles, ya para esa época se identificaban los criollos como dominicos españoles, se unieron a las tropas que dispuso el conde de Peñalba, el conde Bernardino Meneses y Bracamonte, alias conde de Peñalba, para defender la colonia. Y los criollos y los españoles derrotaron a los invasores ingleses. A la invasión de Penn y Venables los derrotaron, auxiliados por los esclavos, porque los esclavos sabían el trato inhumano que los ingleses le daban a sus esclavos. Y resulta que en la colonia de Santo Domingo, como ya había quebrado esa colonia y no se producía nada que España nos comprara, pues los esclavos eran tratados de manera suave. A diferencia de la colonia de Cuba, Puerto Rico, Venezuela, México, así como las colonias francesas e inglesas, en Santo Domingo se daba algo anormal, y era que había aquí en nuestra isla una esclavitud patriarcal en la que los dueños de esclavos les bautizaban los hijos a sus esclavos. Los dueños de esclavos eran compadres de sus esclavos y tenían hijos con las negras. Y por eso en nuestro país hay tantos mulatos, porque empezó primeramente en la colonia de Santo Domingo el cruce de blancos con negros. Y es por eso que el 85% de los dominicanos somos negros de piel clara. Pues bien, derrotaron nuestros ancestros a los ingleses y esto no les quedó más remedio que salir, pero para no llegar con las manos vacías a Inglaterra, siguieron su rumbo hacia la colonia española de Jamaica y en ese mismo año 1655 derrotaron a los españoles que había en Jamaica y se apoderaron de esa colonia y la convirtieron en una colonia inglesa hasta el año 1976, cuando los jamaiquinos declararon su independencia. En esa ocasión del año 1665, poco después,
el arzobispo de Santo Domingo, Francisco de Pío Guadalupe y Telles, le escribió una carta al rey de España en el año 1667, en la que él le decía al rey de España que él había tocado y había visto y tocado los huesos del almirante Cristóbal Colón en el año 1664, un año antes de la invasión de Peña y Venables. Ese arzobispo, al presentarse a los ingleses en Santo Domingo para hacer la gran batalla que se efectuó allá, dispuso que se le quitara la tarja que identificaba la tumba de Cristóbal Colón en la catedral para que los ingleses no profanaran sus restos. Y así se quedó durante 127 años sin lápida la tumba de Cristóbal Colón, hasta que fue descubierta en el año 1700. Fue descubierta después, en el año 1877. Pero es bueno que se sepa que el 25 de noviembre del año 1795, España les regaló a Francia la colonia de Santo Domingo a cambio de que Francia desalojara los territorios del País Vasco, de Cataluña y de otros territorios españoles que las tropas napoleónicas habían ocupado durante la Guerra Franco-Española. Al irse en ese año 1795 desde Santo Domingo, de la colonia de Santo Domingo, el desalojarla para irse a la colonia de Cuba y otras colonias y otros lugares, pues las autoridades españolas dispusieron llevarse para La Habana los restos de Cristóbal Colón y de Diego Colón. Se llevaron los restos, pero solamente se llevaron la mitad de los restos de Cristóbal Colón. En ese año 1795, porque ellos respetaron el pedido que Cristóbal Colón hizo en su testamento y Diego Colón, de que ellos deseaban que sus restos descansaran en Santo Domingo. Entonces se llevaron todos los restos de Diego Colón, pero de Cristóbal Colón se llevaron solamente la mitad. En el año 1877 hubo un problema en la Catedral de Santo Domingo, y es que el piso se estaba hundiendo en la Capilla Mayor. El piso estaba hundiéndose y el arzobispo de Santo Domingo obtuvo fondos del gobierno del presidente Ulises Heró para reparar el piso de la Catedral Primada de América. Cuando quitaron las losas para rellenar y nivelar el piso y luego colocar las losas nuevamente, cuando estaban en el trabajo de restauración del piso de la catedral, se produjo un derrumbe y apareció un nicho que no se sabía que ese nicho estaba ahí, porque ya se habían olvidado del lugar exacto donde estaban los restos de Cristóbal Colón. Como no estaba identificada su tumba, se sabía que estaban ahí, pero no se sabía dónde. Pues se derrumba, y en ese nicho, abajo en el suelo, encontraron un sarcófago de plomo, una pequeña caja de plomo, que en la tapa, en el interior, contenía unos huesos, y en la tapa, en la parte interior de la tapa, rezaba. O sea, reza, porque todavía ese sarcófago está en Santo Domingo. En esa letra, en el interior, en la tapa, dice: aquí yacen los restos del almirante de la mar Océana, don Cristóbal Colón. Al informarle las autoridades eclesiásticas al gobierno de que habían encontrado en la Catedral de Santo Domingo los huesos de Cristóbal Colón, el presidente Ulises Heró convocó al cuerpo diplomático acreditado en Santo Domingo
así como a connotados historiadores y a varios intelectuales dominicanos y extranjeros. Esos dieron fe y testimonio de que habían sido descubiertos en la Catedral de Santo Domingo los restos de Cristóbal Colón, que se creía habían sido llevados a España en el año 1795. Pero lo que se encontró allí no fue un esqueleto completo. Fue la mitad de un esqueleto. En esa urna de plomo están contenidos la quijada de Cristóbal Colón, parte del cráneo, el omóplato izquierdo, todos los huesos de la mano izquierda completo, todos los huesos. También todos los huesos de la pierna derecha, una docena de costillas y el espinazo completo. Eso es lo que está en Santo Domingo, la mitad del esqueleto de Cristóbal Colón. Y de ahí se deduce que cuando se llevaron en el año 1795 los restos de Cristóbal Colón y de Diego Colón, lo que se llevaron fue la mitad del esqueleto de Colón para Cuba, y para respetar su voluntad, el pedido que él hizo de que sus restos descansaran en Santo Domingo. Hoy los españoles se niegan a aceptar que los restos de Cristóbal Colón están en Santo Domingo. Ellos insisten en que están en Sevilla. Pero resulta que los mismos españoles dan fe y testimonio de que lo que hay es una pequeña cantidad de huesos y ceniza que no llegan a pesar ni siquiera 200 kilogramos. Porque resulta que en el año 1898, cuando Cuba logra su independencia, los españoles se fueron de Cuba y se llevaron de la Catedral de La Habana, sacaron los restos de Diego Colón y de Cristóbal Colón y se los llevaron nuevamente para España. Y depositaron los restos de Cristóbal Colón en la Catedral de Sevilla. Y al llegar a Sevilla, una pequeña cantidad, una cuarta parte de un esqueleto, entonces la lógica nos indica que la mitad de los restos de Colón están en Santo Domingo. Una cuarta parte están escondidas en algún lugar que todavía no se ha descubierto en la Catedral de La Habana. Y la otra cuarta parte de esos restos están en Sevilla, en España. A los españoles no se les va a caer el mundo encima si ellos reconocen que ellos tienen una parte de los restos de Cristóbal Colón, que la otra parte está en Cuba y que la otra parte está en Santo Domingo. Ellos son renuentes a aceptar que los restos de Colón están en Santo Domingo porque temen que los 4 millones de turistas que van todos los años a ver los restos de Colón en la Catedral de Sevilla, se vayan esos turistas a Santo Domingo. Pero el mundo no se va a acabar, porque los mismos turistas, si se enteran de que los restos están en un lado y en otro, en ambos continentes, en Europa y en América, entonces van a ir a ver los restos, la parte de los restos de Colón que están en Sevilla y los que están en Santo Domingo, que de hecho ellos ven la tumba de Colón, no ven los huesos, mientras que cada 12 de octubre de cada año, los 12 de octubre de cada año, en el Faro Colón se abren la tumba de Cristóbal Colón y el público entra en fila organizada y todo el mundo ve los restos del almirante de la mar Océana. En el año 1992, al cumplirse el 5º centenario del descubrimiento de América, los restos de Cristóbal Colón fueron sacados de la Catedral de Santo Domingo y depositados en el Faro a Colón, que es el más grande monumento que existe en América, construido en América. La tumba, o sea, la necrópolis de Colón, que es una belleza, una obra de la escultura hecha en mármol, una preciosidad, fue desmontada
y armada nuevamente en el interior del faro a Colón, y ahí está colocado el sarcófago original que contiene los restos de Cristóbal Colón. En el continente americano, por cierto, antes de eso, se da testimonio de que en el año 1664, el arzobispo de Santo Domingo vio y tocó los restos de Cristóbal Colón. El arzobispo Francisco de Pío, Guadalupe y Telles vio y tocó los restos de Cristóbal Colón. Así lo escribió él en una carta al rey de España. Y que en el año 1877, cuando fue descubierto en la Catedral de Santo Domingo, fueron descubiertos los restos que se creía que habían sido llevados a Cuba, pero se descubrió una parte de esos restos en Santo Domingo. El arzobispo de Santo Domingo, Roque Cochía, y el padre Francisco Javier Villini dieron fe y testimonio de que ellos vieron y tocaron los restos de Cristóbal Colón. Y luego, en el año 1992, con motivo del traslado de los restos de Cristóbal Colón desde la Catedral de Santo Domingo al Faro a Colón, el arzobispo de la República Dominicana, Octavio Antonio Veras, dio fe y testimonio de que él vio y tocó los restos de Cristóbal Colón. O sea que hay demasiada información fidedigna, irrefutable, que de manera necia los investigadores españoles no quieren aceptar por miedo a que vayan menos turistas a España. Poderoso caballero es don dinero, dice por ahí. Bueno, pues con esas pruebas no hay duda de que los restos de Cristóbal Colón, la mitad del esqueleto de Cristóbal Colón, están en Santo Domingo. Volvemos al caso de que Cristóbal Colón fue esclavista, fue asesino. De hecho, cuando Cristóbal Colón en el año 1493 llegó al centro de la isla de Santo Domingo, a La Vega, y contactó al cacique Bonao y le preguntó que dónde había oro, y el cacique Bonao se negaba a decirle dónde había oro, Cristóbal Colón dio la orden de que al cacique Bonao lo amarraran en una estaca, le pusieran leña abajo de los pies y lo incendiaran. Al cacique Bonao lo cocinaron vivo, lo asaron vivo, por orden de Cristóbal Colón. O sea, no era un santo. Pero tiene importancia histórica, a pesar de su crueldad, porque no solamente con los taínos, él también ahorcaba españoles, él también le cortaba orejas a los españoles, y por eso fue que los reyes de España le temían. Decían, si a este hombre le concedemos el acuerdo que hicimos en el Tratado de Santa Fe, en el año 1492, de nombrar a Cristóbal Colón como virrey de todas las tierras que él descubriera, no había duda de que Cristóbal Colón se les iba a revelar y se iba a declarar rey de los territorios americanos. Y por eso le negaron el título de virrey, y Colón se pasó el resto de su vida peleando en los tribunales para que le reconocieran su derecho a ser virrey. Pero los reyes de España no se lo concedieron porque estaban convencidos de que él era muy ambicioso. Pero aún así tiene importancia histórica, lo reiteramos, tiene importancia histórica porque fue el descubridor de América. Porque fue gracias a Cristóbal Colón que, aunque trajo a los esclavistas y a los asesinos, a los genocidas en los barcos, en esos mismos barcos también trajo Cristóbal Colón a Fray Antón de Montesinos, que fue el sacerdote que defendió a los indígenas. También en esos mismos barcos en que llegaron los genocidas, también llegó el padre Bartolomé de las Casas, que defendía a los indios. Y llegaron los profesores que daban clases en la Universidad de Santo Domingo y formaron médicos, abogados, regidores, ingenieros. Aprendieron
de esos intelectuales, de esos profesores que llegaron de España y de otros países a dar clases en Santo Domingo, en la Universidad de Santo Domingo. También llegaron los arquitectos que construyeron las joyas arquitectónicas que tenemos en la República Dominicana. El Alcázar de Colón, la Catedral Primada de América, todas esas hermosas iglesias, las 10 primeras iglesias que fueron construidas en América, las erigieron esos arquitectos. O sea que no fue malo todo lo que vino desde España. También llegaron cosas buenas. Junto con en los mismos barcos en que llegaron los esclavistas y los que violaban a las indígenas y a las africanas, también llegaron los que trajeron puercos, familias inofensivas que no eran esclavistas, que no eran dueños de esclavos, que trajeron puercos, gallinas, patos, arroz, plátano, harina, cebolla, zanahoria, todo tipo de frutas. O sea que llegaron muchas cosas buenas. Y que conste que la esclavitud, y eso que lo escuchen, eso que quieren tumbar las estatuas de Cristóbal Colón y que las están tumbando en Perú, en Ecuador, en Bolivia. Que escuchen que la esclavitud no era un mal exclusivo de los españoles, ingleses, franceses y portugueses. También en América había esclavitud. Recuerden que cuando los españoles llegaron a México, encontraron que allí los aztecas le sacaban el corazón a sus prisioneros. Los aztecas capturaban a los chichimecas, a los toltecas, a los mayas, y les sacaban el corazón. Hacían sacrificios humanos, pero también los mayas hacían sacrificios humanos, como también los indígenas del Perú hacían sacrificios humanos y tenían esclavos. Los indígenas de México tenían esclavos. Los mayas y los incas tenían esclavos. O sea que la esclavitud no es una culpa exclusiva de los españoles. La esclavitud no la trajeron a América los españoles. También en América había esclavitud. Y hay que ser justos para ser felices, como decía nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Así que cuando piensen en tumbar las estatuas de Cristóbal Colón por todas las cosas malas que llegaron desde Europa, también piensen en todas las cosas buenas que llegaron desde Europa, en esos mismos barcos. Hasta aquí llegamos, recordándoles por favor que no dejen de suscribirse aquí en mi canal El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse, que necesitamos que se suscriban, que les den likes a nuestro contenido, que lo compartan con sus amigos y que les recomienden que los vean y que los compartan a su vez para que la plataforma de YouTube importantice este esfuerzo que estamos haciendo a favor de ustedes, esta tarea educativa que estamos desarrollando, y que le dé valor a este esfuerzo que estamos haciendo a favor de ustedes. Me despido de ustedes dándoles nuevamente un fuerte abrazo y pidiéndole a Dios que los bendiga. Pásenla bien.